Bueno, y vamos a seguir hablando, por supuesto, del fallecimiento del Papa Francisco, pero lo vamos a ir tomando desde distintas aristas en estas horas posteriores. Y vamos a hablar del vínculo, ¿no?, que tenía el Papa Francisco con algunos sectores un poco más conservadores de la Iglesia. Y para eso ya vamos a tomar contacto con Paula Vistagnino. Ella es periodista y es escritora de este libro. Paula, ¿cómo estás? Buen día, buena mañana para vos. Bienvenida, gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, este libro te serviré, que bueno, narra historias que han sido terribles y que bueno, cuentan algunas historias de las casas del Opus por parte de algunos de sus miembros respecto a la servidumbre. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Sí, sí, el libro abarca la historia del Opus Dei en la Argentina un poco, que también es muy similar a la de otros países porque el Opus Dei funciona en los 68 países en los que está presente como una especie de matriz, hay que decir, de corporación, ¿no? Yo muchas veces digo como una multinacional en la que ha funcionado en todos los países de igual manera, así que bueno, el libro viaja por Argentina, Chile y Uruguay y es la historia de una familia y es la historia también de las casas del Opus Dei y es la historia de esa servidumbre también que el Opus Dei ha reclutado en todo el norte, el litoral del país y en Ujú. países limítrofes. ¿Cuál era la relación del Papa con el Opus? El Papa, bueno, hay que decir que el Papa tenía una relación en la Argentina y una relación en el Vaticano, aunque por ser un jesuita y por una mirada antagónica de la Iglesia, pero no solamente por eso, porque en la Iglesia perfectamente pueden convivir miradas diferentes, muy diversas, ¿no? Acerca del mundo y de muchas cuestiones de la Iglesia. En este caso, los jesuitas siempre para el Opus Dei fueron sus rivales en el sentido de que los jesuitas siempre se opusieron al Opus Dei. El Opus Dei es una institución nueva de la Iglesia Católica, no tiene 100 años todavía, la Iglesia tiene más de 2000 años de historia y entonces la aparición de una organización hace menos de 100 años que dijo yo soy el Opus Dei, yo soy la obra de Dios y estoy por encima, o sea, estoy más, soy más que todos ustedes, Ujú. digamos, y vengo a representar a lo mejor del catolicismo, con esta cosa muy elitista y también muy grandilocuente acerca de que ellos venían a salvar a esa iglesia que se había vuelto tibia, que se había secularizado y demás. Bueno, los jesuitas se opusieron siempre y en ese sentido nunca se llevaron bien. En términos concretos, cuando el Papa llegó al Vaticano y a partir de las denuncias justamente que Sí. surgieron en su país, en la Argentina, el Papa tomó una serie de decisiones a través de la figura del motus proprio, que es el decreto papal, y esas decisiones tuvieron que ver con desjerarquizar al Opus Dei. El Opus Dei tenía una jerarquía particular, única en la Iglesia Católica, que se la dio Juan Pablo II, es la de ser una prelatura personal, les dejó el nombre y les vació de contenido esa figura. ¿Qué es lo que llegó a hacer el Papa Francisco con el Opus Dei y qué es lo que faltó, ¿no? ¿Y qué es lo que puede pasar ahora después de su muerte? Sí, una de las cosas más importantes dentro de estas medidas que tomó, porque también hubo otra medida que fue cambiarlo de área, ¿no? Dejar de nombrar obispo sistemáticamente a su prelado, es decir, a la autoridad máxima del Opus Dei, lo trasladó, esto es una cosa más burocrática, digamos, pero de lo que es el dicasterio de los obispos al dicasterio para el clero, y entonces ahí también fue una jerarquización y los mandó a cambiar sus estatutos y además les puso un ojo en el sentido de decirles que que la iglesia, que hasta ahora no controlaba nada de lo que hacía el Opus Dei en términos administrativos ni en términos de sus estatutos, que la iglesia iba a empezar a controlarlo, digamos, para decirlo sencillamente. Y los mandó a cambiar sus estatutos de funcionamiento. El Opus Dei inició ese proceso a regañadientes. Por supuesto que no querían cambiar sus estatutos porque en general la idea del Opus Dei es que eso que fue creado por Dios en 1928 tiene que funcionar así para siempre. Entonces, la idea de modificar los estatutos no va con su idea de funcionamiento en general, que se aplica, como yo decía, de la misma manera a lo largo de las décadas en todos los lugares, como una especie de
reglas sagradas, ¿no? Y entonces los mandó a cambiar los estatutos, entregaron los estatutos cambiados, el Papa dijo, no, esto De no es ninguna ningún manera. cambio. En 2 oportunidades. Claro, dos veces, y ahora venía la tercera y la definitiva, en la que el Opus Dei tenía que realmente hacer cambios que no habían hecho en estas dos propuestas en un congreso que empezaba mañana. Sí. Y que ayer el Opus Dei decidió que ese congreso, como ya están todos los líderes del Opus Dei en Roma reunidos, que se va a reducir a su mínima expresión y que simplemente van a reelegir las autoridades, pero que no van a hablar de los estatutos. En ese sentido, para el Opus Dei, yo digo, la palabra es, no voy a decir alegría, por supuesto, Sí. digo, es un alivio en cuanto a que esa presión que estaban teniendo y que por supuesto que no les gustaba para nada, pero que tenían que responder porque aunque en estos años no hayan respondido al Papa, los papas no se hayan metido con ellos, el Papa es su autoridad, su única autoridad dentro de la Iglesia es el Papa, ¿no? Al único que responden. Entonces, es así. Ahora, Un miembro, sí, del Opus Dei muy importante una vez me dijo, el Opus Dei nunca va a cambiar salvo que lo no. obliguen a hacerlo. Bueno, es tremendo, ¿no? Y es muy difícil pensar que hay quienes estén aliviados con la muerte del Papa. Bueno, cuesta, lo que vemos por todos lados son unas demostraciones, ¿no? Homenajes y demostraciones de amor al Papa y de tristeza por su muerte, pero hay que mirar, yo digo, como un poco más realmente al Vaticano para pensar en que es una estructura de poder como tantas otras y que más allá de que Francisco fue un líder espiritual, como lo suelen ser la mayoría de los papas, pero creo que un poco más, hay que pensar también que el Vaticano es una institución de gobierno, es una institución de poder en la que conviven un montón de internas e internas que pueden ser tan rudas o más con sus cosas que la política en general, ¿no? Es una institución política también, no solo espiritual, y en ese sentido hay celos, hay traiciones, hay peleas, por supuesto, y hay todo tipo de sentimientos. Estamos, bueno, charlando un ratito con vos y veo allí en el Zócalo que nos pone la productora el rol de Lina y su fortuna. ¿Quién fue? Sí, Elina Gianoli Gainza es la protagonista del libro en realidad porque es una numeraria de las más importantes que tuvo el Opus Dei en Argentina. Los numerarios son miembros laicos porque no es una monja, pero que tienen castidad, pobreza, obediencia. Esta mujer chilena hizo toda su vida en el Opus Dei en Argentina, en Rosario la mayoría del tiempo, aunque también estuvo en Buenos Aires y en Mendoza. Fue muy importante para la ciudad de Rosario y su fortuna fue muy importante para el Opus Dei porque estos miembros del Opus Dei donan su fortuna, su herencia a la organización, porque son célibes, entonces no tienen familia, y que es algo habitual en la iglesia, no es solo del Opus Dei, pero bueno, en este caso era una fortuna que ascendía, se calcula, a 200 o 300 millones de dólares, una de las más grandes del Cono Sur, digo yo, y esta mujer y su familia terminaron en una disputa judicial muy grande que todavía sigue a 3 años de la muerte de casi 4 de Lina. Y esta causa judicial, esta disputa familiar por esa herencia, que en realidad no es la herencia de Lina, sino que es la herencia de otra parte de la familia, pero Lina está involucrada, para simplificarlo, es lo que yo tomé para contar una historia del Opus Dei en Argentina que nos pudiera contar todo esto que yo digo. Es una disputa judicial muy grande en la que por primera vez, de alguna manera, se exponen el modus operandi de la organización en cuanto al dinero, ¿no? Entonces, esa causa judicial tramita en Uruguay, pero involucra también, tiene una pata en la Argentina, y habla de los modos en los que el Opus Dei, por supuesto que conquista o que recluta a las personas, inclusive a Elina, que fue una numeraria fiel al Opus Dei y muy convencida de su vocación, de la manera en la que esas personas empiezan a vincularse con el resto de sus afectos y su familia de sangre, una vez que la obra pasa a ser su familia, como se suele decir dentro del Opus Dei. Cuenta cómo es la vida adentro de los muros del Opus Dei, de qué se tratan esas prácticas como la autoflagelación, esa práctica de tener una vida completamente disciplinada, llena de reglas cotidianas. También
habla de cómo el Opus Dei se expande económicamente y de cómo el Opus Dei trata a sus miembros cuando estos miembros ya no pueden dar lo que tienen que dar y ya no pueden cumplir estas reglas o tienen algún tipo de crisis y depresión, que es muy común en una institución de encierro como esta. Y todo el drama, ¿no? El drama de la salud mental dentro del Opus Dei, por supuesto, además de una trama judicial en la que sucede de todo porque hay abogados, escribanos, testamentos, millones de dólares, empresas Mm. offshore y una cantidad de cosas que se van entramando ahí en toda esta historia. Así que Lina es una gran protagonista. Paula, la verdad que es súper interesante toda la investigación, bueno, todo lo que has hecho da para hablar muchísimo más de los miembros que también hoy son bastante conocidos y que tal vez no sabemos que forman parte del Sí. Opus en Argentina, de qué es lo que va a pasar de ahora en más y las expectativas que hay en torno a quién va a suceder al Papa, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo y la recomendación obviamente es que lean el libro, ¿eh?